Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que los ojos del Señor Jesús son como fuego. Y esto es lo que puso el Señor en mi corazón hoy, compartir con ustedes, familia en Cristo, acá en este canal, su canal, El Olivo Silvestre. Y hoy vamos a ir a un tema muy interesante que lo he titulado El juicio de Dios es por fuego. Y vamos a ir sin mayor demora directo al contenido que tenemos para hoy. El juicio de Dios es por fuego. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde vemos el texto que nos trae el Señor hoy en Cantares, capítulo 8, versículo 6, donde dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Esto es hablando de su ley que es grabada en nuestro corazón y como un sello sobre tu brazo. Pues el amor es tan fuerte como la muerte y sus celos tan duraderos como la tumba. El amor destella como el fuego con la llama más intensa. Y aquí en esta imagen vemos esos ojos de llama de fuego que son los ojos de Jesús que arde con el amor de Dios por nosotros, por su pueblo. Y por eso nosotros también buscamos su venida y anhelamos el estar con Él siempre. Amén. Vamos a empezar con este tema. Dice la palabra también en estos tres textos que vienen a recordación, donde nos habla de una característica del Señor y dice, en Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor, un Dios celoso. Hebreos 12:29 nos repite lo mismo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Zacarías 8, versículo 2, podemos ver, como dice Yahvé, de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Entonces el Señor nos habla de una característica del fuego que es ese celo que Él tiene por su pueblo, pero también nos habla de que ese fuego es ira. Y eso es lo que nosotros, como familia en Cristo, los que amamos a Dios, tenemos que tener claro para edificar sobre ese fundamento que es Jesús, nuestra fe, que va a ser probada por fuego. Amén. Y vamos a ver acá que dice en Mateo capítulo 3. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ahí estoy, Mateo capítulo 3 y los versículos del 11 al 12. Y esto es Juan el Bautista hablando cuando él estaba en la tierra antes de que empezara el ministerio de Jesús. Recuerden que Juan el Bautista es el primo de Jesús y él era unos meses mayor que Jesús y entonces él empezó su ministerio y él vivía en el desierto y bueno, se alimentaba de langostas y otras cosas que tienen mucho simbolismo, pero hoy el foco es esta predicación que él hizo. Cuando él bautizaba a la gente, dice que yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, un primer bautismo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Se está hablando de Jesús y dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo cual, la escritura, y aquí en esta revelación que recibió Juan el Bautista de parte del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos que ser bautizados de tres maneras. Y aquí yo no estoy hablando de liturgia. No, no, no. Yo lo que estoy hablando es que el que nos bautiza es el Señor. Porque primero nosotros tenemos que ir por agua al arrepentimiento. Y eso no quiere decir, hermano y hermana, que si tú no has ido a una iglesia a bautizarte, estás mal. El arrepentimiento es algo que tú entregas al Señor tu maldad y tú le dices, Señor, límpiame de mi propia maldad. Hay una humildad y un reconocimiento de nuestra situación y creemos el Evangelio de Dios donde decimos, solo Dios me puede sacar de donde estoy. Amén. Después el Espíritu Santo, evidentemente, ¿quién te va a bautizar por el Espíritu Santo sino el mismo Jesús? Y por fuego, también el mismo Jesús, porque eso es lo que nos dice la Escritura. Y aquí dice el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, ahí vemos en esta imagen incluso como hay un hombre con un aventador y el aventador lo que hace es separar lo bueno del trigo de la paja y la paja entonces se la lleva el viento, como dice la escritura. Entonces, acá yo lo que quiero hacer hincapié, hermanos y hermanas, es que vean cómo nosotros tenemos que pasar por tres bautismos y el Señor nos dice cuáles son y los tiempos de quién son del Señor. Pero solo una relación personal con el Señor y solo por medio del Espíritu de Dios nosotros podemos entender cuál es la situación que cada uno de nosotros tenemos
Cuando le pedimos al Señor, examina mi corazón, como decía el salmista. Voy a continuar. Malaquías 4, el verso 1 y 2, nos dicen lo siguiente. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Es decir, el día del Señor, el Señor es fuego consumidor, Él va a consumir a los soberbios y a los que hacen maldad. Mas a nosotros, los que tememos el nombre del Señor, nos van a hacer el sol de justicia. El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué saltamos como becerros de la manada? Porque estamos felices de que el sol de justicia ha amanecido en nuestros corazones, de que en nuestros corazones hay un nuevo amanecer, de que el Señor hace algo nuevo con nosotros, de que hemos sido pasados de tinieblas a su luz admirable y hemos perseverado en la búsqueda de esa luz en obediencia al Señor, porque a Él es a quien debemos obediencia y a Él es a quien queremos buscar. Entonces, mira como la palabra de Dios nos dice que el sol de justicia, que es Jesús, cuando Él se manifiesta, tenemos dos efectos. O hay destrucción, porque ese fuego quema lo malo, o hay una manifestación de una salvación y una recompensa que tendremos los que estamos de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso es algo de nuevo que solo por el Espíritu de Dios, porque es el segundo bautismo, podemos nosotros llegar a encontrar cuál es la verdad de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Él nos quiere guiar, pero nosotros lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto y sincero. Con esto voy a esta siguiente escritura de Primera de Corintios capítulo 3 versos 11 al 15. Esto es profundo, hermanos, porque aquí nos dice que nadie puede poner otro fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Él es la roca de la salvación. Él es la roca que habían desechado los edificadores, como dice la Escritura, pero nosotros supimos discernir que Él es el fundamento de nuestra fe. Y entonces dice el verso 12, que el que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. O sea, tú tienes la fe en Jesús. Vamos paso a paso. Entonces tú dices, ok, yo quiero edificar mi fe en Jesús porque yo sí creo que Él es mi Salvador. Y ahí hay muchas personas y mucho pueblo de Dios que hasta ahí llega. Dice, confieso con mi boca y gracias Dios por salvarme y voy y vivo mi vida como yo creo que tengo que vivirla y no busco de ti. Mira lo que dice. Dice que puedes utilizar varios materiales. Oro, plata, joyas. Dice por ahí la escritura que y tu fe más preciosa que el oro porque fue probada por fuego. O también puede usar materiales que con el fuego son destruidos, como la madera, el heno o la paja. Entonces dice que el día del juicio, y ahí yo lo recalco en este texto, el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, que cada uno de nosotros, tú y yo, hemos hecho sobre el fundamento que es Jesucristo, que es nuestra roca. Entonces, el día del juicio dice que es el fuego. Mira lo que dice el verso 13, pero el día del juicio el fuego revelará. Wow, entonces el fuego de Dios, el bautismo en fuego es el que revela qué es lo que hemos hecho con el tiempo que el Señor nos dio, desde que nos llamó hasta que Él viene con ese fuego. Santo es el Señor tu Dios, porque te está llamando hoy para que hagas una reflexión de cómo utilizas el tiempo. Y no es porque tú puedas acelerar los tiempos, el tiempo del Señor está dado, pero lo que tú puedes hacer es ser diligente y utilizarlo para entender más de la palabra de Dios, para alimentar tu espíritu, para edificar tu espíritu. Entonces dice que el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Verso 14. Si la obra permanece, después de ser probada en el fuego, ¿verdad? Ese constructor recibirá una recompensa. Recompensa. Porque los designios del Señor no es solo que te salves, es ponerte sobre mucho.
porque él dice, siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Cuando yo soy llamado por el Señor y el Señor me da un poquito de entendimiento para yo saber que Él es Dios, si yo continúo y persevero en ese entendimiento, va a llegar un momento donde el Señor va a decirme a mí eso y Él me va a dar una recompensa. Y estas recompensas son eternas, porque no es solo la vida eterna, sino es un propósito eterno, un perfeccionamiento de nuestra fe, de nuestro entendimiento y una renovación de nuestra mente. Y dice el verso 15, que si la obra se consume, es decir, cuando el constructor había usado madera, heno o paja, dice que el constructor sufrirá gran pérdida, porque ese tiempo que se fue en vano es una gran pérdida, porque eso ya no está ahí, ya es solo una oportunidad, y ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermano y hermana, que para nosotros, para el Señor somos únicos, que Él no tiene reemplazo. Tú eres una persona única, un ser único, y el Señor tiene un propósito único y una recompensa única para ti. Y depende de lo dispuesto que estás de corazón, recibir esas cosas del Señor y creer la palabra de fe independientemente de las consecuencias, porque cuando tú le das tu sí al Señor en tu corazón y en tu mente y vos vas detrás de Él, entonces el Señor va a hacer algo nuevo y vas a pasar por caminos difíciles. Pero ahí donde Él es fiel y Él dice, yo estoy contigo, donde quiera que vayas, aunque estés en valle de sombra y de muerte. Esta palabra es para que también estés seguro de que si tú le diste el sí, era todo lo que tenías que hacer y seguir con ese corazón dispuesto y creyendo en fe. Entonces dice que, volviendo a ese constructor que había tenido esa gran pérdida, dice que el constructor se salva, pero como quien apenas atravesando en un muro de llamas. Es decir, fue reducido a ceniza. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú hoy empieces a construir sobre esa roca de la salvación, empieces a inquirir en el templo del Señor, que es tú mismo, que es tu mente. Cuando estás con el Espíritu Santo en la intimidad, inquieras con Él y le digas, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué te gustaría? Señor, dame más de ti, dame más entendimiento. Y cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, que es que nosotros lo conozcamos, entonces Él te va a dar, no tienes que dudarlo. Y yo sé que por eso estás en este canal también. Bendito sea el nombre de Dios. Dicho eso, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos en la segunda carta de Pedro, el versículo 3, que nos dice algo, para mí, hermanos y hermanas, es impactante, porque quiero volver un momento y recordar que aquí en 1 Corintios hablábamos del día del juicio. El fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El día del juicio y el fuego están intrínsecamente conectados. Es decir, el Señor nos está diciendo, mi juicio y mi fuego es algo que yo hago y están conectados. El juicio de la tierra viene por fuego y ahí se decide, dependiendo de la obra, si tienes alguna obra, si recibes recompensa, si recibes pérdida o si perseveraste en la maldad, sos destruido. Esas son las tres opciones que hay. Y dice en la segunda de Pedro, verso 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, por Jesús, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, verso 8, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En el contexto de estos dos versos, el Señor nos está hablando de el día del juicio. Y nos dice en el verso 8 a través del apóstol Pedro, nos dice, pero recuerda que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Eso quiere decir, y amados, esto es una revelación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Señor ya está haciendo este juicio activamente. El sol de justicia está iluminando los corazones de quienes están dispuestos hoy.
No tenemos que esperar a un gran evento cataclísmico que pase en el mundo para empezar a buscar al Señor. ¿Qué más cataclismo queremos que lo que ya está pasando? Para nosotros enfocar nuestra mirada exclusivamente en el Cordero de Dios y creer en su salvación. Y no dilatar más el buscar su rostro ahora que puede ser encontrado. Porque va a llegar un momento, como dice la Escritura, que Él va a esconder su rostro otra vez. Y ahí es donde vendrá destrucción sobre la humanidad. Porque serán puestas en el poder personas que son totalmente contrarias a Dios. Y ahí viene la manifestación del espíritu del anticristo. Pero nuestro Dios es fiel y por eso nos da tantas señales en lo natural y en el espíritu, para que nosotros volvamos la mirada a Él y permitamos que este camino por el que Él nos quiere llevar, cuando nosotros le damos un sí rotundo en nuestro corazón, que nos lleve por ese camino donde cuando venga el día del juicio, cuando nuestra obra sea aprobada por fuego, por el fuego del amor de Dios, recibamos recompensa. Porque Él diga, siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, porque no entendías, porque solo lo hiciste por fe. Sobre lo mucho te pondré. Yo oro, hermano y hermana, para que el Señor sea esa palabra la que pronuncie sobre ti cuando el día del juicio venga. Y recuerda que el juicio está aquí, es activo, porque Jesús mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso vemos tantas señales en nuestra vida de que Dios está cerca, porque este juicio es activo y como dice acá en la palabra de Dios, no es algo que yo estoy imaginándome, pero lo dice la palabra de Dios y te puedo dar mi testimonio también de que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día porque esto está pasando ya. Santo es Dios porque Él va a limpiar la tierra y como lo he dicho varias veces en este canal, eso es lo que está pasando, hermanos y hermanas. Entonces, yo te insto y te exhorto a que busques del Señor. Te exhorto que si hoy estás teniendo un día difícil, creas la palabra de Él y estés con la confianza de que si tú le has dado un sí al Señor en tu corazón, vas por el camino correcto. Aunque todo parezca valle de sombra y muerte, aunque todo luzca contrario, Él está probando tu fe. Y esa prueba de fe es individual y el Señor sabe por lo que estás pasando y hay muchas manifestaciones de esto. Puede ser en tu casa, con tu familia, puede ser en tu lugar de trabajo, puede ser con tu pareja, tantas cosas donde el Señor te hace ser probado para ver sobre qué has edificado o cómo edificaste sobre lo que Él te dio. Amén. Confía en el Señor, Él es fiel, Él es verdadero, Él es el alfa y el omega. Gracias por estar en este canal, gracias por escuchar el video y espero que sea de edificación para ti. Dame un like, comparte, porque esta palabra tiene que llegar a mucho pueblo. Hasta la próxima.